Este, ya estamos grabando, así que vamos a comenzar. Les decía que hoy estamos reunidos para nuestra cuarta parte de esta actividad que titulamos Psicoanálisis, dos puntos que decir del fin. Y pues ya tuvimos 3 invitados y ahora se nos ocurrió que sería buena idea pues lanzar algunas preliminares de lo que nos han hecho pensar los tres invitados, que los tres fueron bien interesantes, densos, cosas que me parece que hay que pensar con tiempo, pero no quisimos dejar pasar demasiado tiempo para por lo menos empezar a plantear algunas cosas. Entonces vamos a presentar Fernando Barrios, Mauricio González y yo el día de hoy. Y si quieres empezamos contigo, Fer. Ok, bueno, bárbaro. Eh, bueno, yo en esta ocasión en realidad lo que hice fue volverme a Freud y hacer un recorrido por uno de sus textos, eh, El porvenir de una ilusión, que es un texto de 1927, y a partir de ahí interrogar, en una suerte de artificio, interrogar ese texto desde las advertencias, podríamos llamarle contemporáneas, que me parece que están poniendo en cuestión al psicoanálisis y por suerte, ¿no? Y que nos están afectando para hacer que el psicoanálisis, bueno, si es que aún tiene algo para decir, siga intentando hacerlo. Entonces, le llamé psicoanálisis del fin o fin del psicoanálisis, ese es el nombre de la actividad, por venir de una desilusión. Y voy a empezar con un epígrafe de Freud, que es de este mismo texto, El porvenir de una ilusión, que me parece interesante porque da cuenta de que Freud también era alguien que estaba advertido de que cuando uno dice algo, nada garantiza ese decir, ¿no? Entonces el epígrafe de Freud dice: mitigaré mi ardor y admitiré la posibilidad de que también yo persiga una ilusión. ¿Sí? En un texto que se llama El porvenir de una ilusión. Entonces, digo, ¿tiene aún hoy algo que decir el psicoanálisis? No me resulta una evidencia, a pesar de que su práctica me ocupa ya hace 33 años. Durante mucho tiempo se creyó que los psicoanalistas, y dicho así en masculino, queriendo hacer pasar allí un universal, sabían algo. Y como dice Lacan en Lovaina, en 1972, el colmo del colmo es que ellos mismos lo creyeron. Durante muchos años, el psicoanálisis operó como una matriz privilegiada de subjetivación en Occidente. Durante muchos años, el psicoanálisis operó como una matriz hegemónica de sexuación. Asimismo, durante muchos años, el psicoanálisis aportó explícitamente o no a una concepción de, entre comillas, lo humano. El psicoanálisis no es un humanismo, decimos, pero ¿alcanza con enunciarlo para que deje de serlo? En las últimas décadas, múltiples advertencias han puesto en cuestión, sino abiertamente rebatido, algunos de estos saberes supuestos. Los feminismos, la teoría queer, la advertencia decolonial, el antiespecismo, etc. Autores como Deleuze Guattari, Donna Haraway, Bruno Latour, Isabel Stengers, Viveiros de Castro y Deborah Danowski, entre muchos otros, desde diversos sesgos, hacen planteamientos que, de escucharlos, ubican al psicoanálisis más en una posición de aprendizaje que en una de supuesta maestría o dominio respecto de algún saber. Monique Wittig y su señalamiento respecto de la heterosexualidad como régimen político, Gail Rubin visibilizando el sistema sexogénero, Judith Butler advirtiendo acerca del carácter performático del género y también del sexo, Paul Preciado poniendo en cuestión el régimen de la diferencia sexual como epistemología política o como religión científica de Occidente, como le llama el otro texto, o Hierón Kiyegumi transparentando la invención de las mujeres como invención de Occidente, y mucho antes Karen Horney y tantas otras discutiendo la envidia del pene
es decir, todas estas advertencias imposibilitan toda certeza pretendidamente psicoanalítica. Hace ya tiempo vivimos un colapso climático y ecológico que devasta la Tierra. El calentamiento global y sus múltiples efectos hacen visible el pasaje de la humanidad de agente biológico a fuerza geológica. Antropoceno es el nombre del desastre del que la humanidad es su principal agente. La distinción naturaleza-cultura ya no se sostiene. Hay una multiplicidad de seres y objetos con agencia, actantes, es decir, capaces de afectar y afectarse, produciendo efectos. Todo lo que produce efectos existe. Hay un temblor en el ser, dice Timothy Morton, y otras, que habilitan otras ontologías no correlacionistas, ontologías orientadas a los objetos, ontologías sin sujeto, hiperobjetos que se relacionan en una temporalidad otra, no humana. El mundo está dejando de ser kantiano. Dios, el alma y el mundo, las tres ideas trascendentales kantianas, agonizan. El mundo es el último resto metafísico, se diría casi un fósil. Gaia irrumpe de mil y una maneras. Gaia no es la Tierra. Dice Isabel Stengers, nombrar a Gaia como la que hace intrusión es también caracterizarla como ciega, a la manera de todo cuanto hace intrusión, a los destrozos que ocasiona. Por eso, la respuesta que se debe crear no es una respuesta a Gaia, sino una respuesta tanto a lo que provocó su intrusión como a las consecuencias de dicha intrusión. Gaia acusa recibo de su trauma e irrumpe de mil y una maneras, recordándonos que los llamados humanos no somos los únicos seres capaces de agencia. Seres abióticos hacen pandemia. El humanismo muestra su agotamiento en tanto paradigma especista, patriarcal, colonial y moderno. Alianzas multiespecies, hibridaciones, mutaciones, simpoiesis y agenciamientos cyborgs abren otras posibilidades de existencia. Juliana Fausto, en Cosmopolítica de los Animales, advierte que se hace necesario explorar el lugar de los animales otros que humanos, así le llama, en la polis, liberarlos de las políticas humanas que no los consideran capaces de agencia. Donna Haraway nos invita, o quizás sería mejor decir nos urge, a producir otras narrativas para la vida en un planeta herido. Habitamos mundos tentaculares, rizomáticos, heterárquicos, fluidos, inconsistentes, en deriva proliferante. Nuestras vidas tienen lugar en sistemas disipativos, lo probabilístico no excluye jamás al azar. Habitamos mundos espectrales. Hace ya un tiempo, con un pie en el texto de Jacques Derrida, Espectros de Marx, el estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, así como con los trabajos de Mark Fisher y otros, lo espectral ha puesto en tensión la dicotomía muerto-vivo, y diversos autores han desplegado las consecuencias de esta problematización de una metafísica de la presencia, lo que, entre otras cosas, posibilita una salida a lo que Gabriela Balcarce llama el tratamiento humanista de la alteridad. En nuestros países, particularmente, habiendo padecido dictaduras con torturas y desapariciones, así como con exterminios indígenas y la esclavitud y trata de esclavos, lo espectral adquiere una potencia política inusitada, al tiempo que señala una herida colonial siempre abierta. Si a esto le sumamos la existencia de espiritualidades otras, no católicas, para las cuales la convivencia con espíritus es parte de la cotidianidad de los pueblos, lo espectral, una vez advertida la colonialidad espiritual, efecto y método nada menor de la conquista, adensa sus consecuencias vitales. Seguramente alguien se está preguntando en qué toca esto al psicoanálisis. Entonces, como para muestra alcanza un botón, dicen, solo diré que, por ejemplo, esta consideración otra de la presencia podría habilitar una revisita crítica de la noción de lo unheimlich, lo ominoso, tan caro a cierto psicoanálisis, o del Fordá, o del simbólico, o de los tres registros, real, simbólico, imaginario, y por supuesto del duelo, lo que no me parece poca cosa.
En esta ocasión solo puedo dejar esto como un apunte a desplegar en otro momento. El psicoanálisis habita, en tanto discurso de lo real, en sentido lacaniano, un mundo donde proliferan múltiples discursos acerca de lo real, y nada asegura su privilegio respecto de alguna verdad. Freud vivió un tiempo de mutación civilizatoria. La cultura decimonónica debió hacerle lugar a una aceleración tecnocientífica creciente, así como a una intensificación de la producción de bienes de consumo, a la aparición de la teoría de la relatividad, la producción de antibióticos, a avances en biología molecular, al ADN, etcétera, etcétera. Lo que aumentó la confianza, para no perder la oportunidad de ser provocadores, diremos de fe en el progreso y en la razón, fundamentalmente en la razón científica. En Freud, la ilusión enemiga de la razón es la religión. Para nosotros, en cambio, la desilusión es con la modernidad, la humanidad y el humanismo. Recientemente, Gloria Leff publicó su libro Lo oculto, verdad indómita, donde, entre otras virtudes del libro, se aprecia claramente que lo llamado oculto fue y es una cuestión nada ajena al psicoanálisis. La modernidad, hoy lo sabemos, es la ilusión, una ilusión colonial, civilizatoria, racista, especista y un largo, etc. Dice Freud, esto que dice Freud lo dice respecto de la posibilidad, imposibilidad de preguntarse por lo porvenir. Acuérdense que el texto se llama El porvenir de una ilusión. Dice Freud, cito, si durante todo un lapso uno ha vivido dentro de una cultura determinada y por eso se empeñó a menudo en explorar sus orígenes y su ruta de desarrollo, en algún momento lo tentará dirigir la mirada en la otra dirección y preguntarse por el destino lejano que aguarda a esa cultura y las mudanzas que está llamada a transitar. Pero nos advierte, los seres humanos vivencian su presente con ingenuidad, sin poder apreciar sus contenidos. Primero deberían tomar distancia respecto de él, es decir, del presente. Vale decir que el presente tiene que devenir pasado si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras. Ingenuidad respecto del presente, dice Freud. Negacionismo, dicen Débora Danowski y Viveiros de Castro. Negacionismo que ya no incluye la muerte individual, que para Freud era impensable, sino la posibilidad inminente de la desaparición de la humanidad y además del planeta Tierra. ¿Hay algún... Bueno, a alguien no le gusta lo que estoy diciendo. Calentamiento global, crisis planetaria, cambio climático, pasan a ser casi eufemismos para evitar hablar del fin. Fin del mundo que no cesa de producir versiones. Para la mayoría, dice Freud, se ha vuelto necesario circunscribirse a un solo campo o a unos pocos. Esto está en las antípodas de un punto de mira epistémico cosmogónico que se hace imprescindible hoy, es decir, esto de ceñirse a un solo campo o a unos pocos. Como lo caracteriza Bruno Latour, vivimos en madejas, somos híbridos. De vuelta, dice Latour, en el nudo gordiano, que simbiotiza saberes y conocimientos siempre en traducción, siempre en red. Se hace necesario recuperar la noción de cosmogonías, de creación de mundos, de cosmopoliteia, no sin advertir los problemas que esto nos trae al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis le dio discurso a lo humano, eso digo yo, desde una posición de excepcionalismo de especie, que hoy se podría bien llamar especista. Veamos cómo lo plantea Freud en este texto. Dice Freud, la cultura humana, me refiero a todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal. Y agrega, abarca todo el saber y poder hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades. Por el otro, comprende todas las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres y en particular la distribución de los bienes asequibles.
El humano, permítanme que siga utilizando el masculino, ya que evidentemente el hombre es el modelo de lo humano, está por fuera de la naturaleza y la gobierna. Hay acá como una suerte de relevo del encargo bíblico que dice: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Esto es del Génesis. Bien, veamos algunas perlitas más de este texto de Freud. Dice: la cultura humana, si en un comienzo pudo creerse que lo esencial de ella era el sojuzgamiento de la naturaleza para obtener medios de vida, y se podía conjurar los peligros que la amenazaban mediante la adecuada distribución de estos últimos entre los hombres, ahora el centro de gravedad parece haberse trasladado de lo material a lo anímico. Lo decisivo será que se logre, y la medida en que se lo logre, aliviar la carga que el sacrificio de lo pulsional impone a los hombres, reconciliarlos con la que siga siendo necesaria y resarcirlos por ella. El ser humano, en tanto ser de cultura, paga su excepcionalismo con renuncias pulsionales, sexuales y agresivas. Ya no se trata de la satisfacción de las necesidades materiales, animales, entre comillas, sino de la renuncia a la satisfacción de deseos libidinales y agresivos. Las consecuencias políticas de esta renuncia quizá no han sido suficientemente señaladas. Pero dejemos hablar a Freud. Dice: tan imprescindible como la compulsión al trabajo cultural es el gobierno de la masa por parte de una minoría, pues las masas son indolentes y faltas de inteligencia, no aman la renuncia de lo pulsional. Es imposible convencerlas de su inevitabilidad mediante argumentos, y sus individuos se corroboran unos a otros en la tolerancia de su desenfreno. Solo mediante el influjo de individuos arquetípicos, así lo dice, que las masas admitan como sus conductores, es posible moverlas a las prestaciones de trabajo y las abstinencias que la pervivencia de la cultura exige. Todo anda bien si esos conductores son personas de visión superior en cuanto a las necesidades objetivas de la vida y que se han elevado hasta el control de sus propios deseos pulsionales. Pero en el afán de no perder su influencia, están expuestos al riesgo de hacer concesiones a las masas, más concesiones a las masas que éstas a ellos. Y por eso parece necesario que dispongan de medios de poder para mantenerse independientes de las masas. Bueno, es decir, que el gobierno de las masas supone la promoción al poder de líderes arquetípicos, que en realidad suena raro este término en la boca de Freud, un Freud que diríamos junguiano, solo por el placer de molestarlo post-mortem. Todo un programa político, un programa de gobierno, y luego se dirá que el psicoanálisis no es político. Civilización y barbarie parece ser el subtexto o el intertexto no escrito, y por ello mismo, porque no está escrito, mucho más eficaz. Sin embargo, como siempre en Freud y en Lacan, hay más de una lectura de sus textos. Freud, no obstante, parece advertido de que la modernidad, en tanto, y miren cómo le llama, el gran experimento cultural que se desarrolla hoy en el vasto país situado entre Europa y Asia, hace agua y parece anticipar a la Gaia de Stengers. Dice Freud: pero ningún hombre cae en el espejismo de creer que la naturaleza ya esté conquistada, y pocos osan esperar que alguna vez el ser humano la someta por completo. Ahí están los elementos que parecen burlarse de todo yugo humano: la tierra que tiembla y desgarra, abismando a todo el humano y a toda obra del hombre; el agua que embravecida lo anega y lo ahoga todo; el tifón que barre cuanto haya a su paso; las enfermedades que no hace mucho hemos discernido como los ataques de otros seres vivos; por último, el doloroso enigma de la muerte, para la cual hasta ahora no se ha hallado ningún bálsamo, ni es probable que se lo descubra. Con estas violencias, la naturaleza se alza contra nosotros, grandiosa, cruel, despiadada. Así nos pone de nuevo ante los ojos nuestra endeblez y desvalimiento, de que nos creíamos salvados por el trabajo de la cultura. Una de las pocas impresiones gozosas y reconfortantes que se pueden tener de la humanidad es la que ofrece cuando, frente a una catástrofe desatada por los elementos, olvida su rutina cultural
todas sus dificultades y enemistades internas y se acuerda de la gran tarea común: conservarse contra el poder desigual de la naturaleza. Bueno, aquí claramente ya no coincidiría tanto con Stengers. Como muchas cosas en Freud, también en Lacan, lo que decía, uno no sabe si está frente a una descripción del estado actual de las cosas, no sin cierto pesimismo o fatalismo esencialista, o a una justificación del status quo. Bueno, les voy a ahorrar lo que dice de las clases oprimidas porque es eh, demasiado extenso y no es capaz que nos derivaríamos hacia otro lado. Ahora, acá viene una frase que momentáneamente nos hace reconciliarnos con este Freud. Dice Freud, huelga decir que una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera ni lo merece. Bien. Otro tanto ocurrirá con la antropomorfización de lo no humano. Cito a Freud. Es connatural al ser humano personificar todo lo que pretende concebir a fin de gobernarlo después. Con el punto a favor de Freud, de que aquí la interpretación del fenómeno incluye una dimensión de poder, que bien podría satisfacer a Foucault y su apuesta a develar las relaciones sociales de poder que constituyen la microfísica de todo lazo social. Concluyamos por hoy con el deslinde que hace Freud en este texto acerca del término ilusión, que me pareció súper interesante, lo que habilita derivas interesantes por fuera de todo realismo ingenuo, no sin consecuencias políticas que tocan por igual, en lo que dice Freud, a la conquista de América como al nazismo. A ver, un segundo. Dice Freud, ilusiones. Tengo que deslindar el significado del término. Una ilusión no es lo mismo que un error. Tampoco es necesariamente un error. La opinión de Aristóteles de que la sabandija se criaba en la suciedad, que el pueblo ignorante sustenta todavía hoy, era un error. Lo mismo que la de los médicos de una generación anterior, según la cual la tabes dorsalis era consecuencia de los excesos sexuales. Sería desatinado llamar ilusiones a estos errores. En cambio, fue una ilusión de Colón la de haber descubierto una nueva vía marítima hacia las Indias. Es por demás evidente la participación de su deseo en ese error. Puede calificarse de ilusión la tesis de ciertos nacionalistas para quienes los indogermanos serían la única raza apta para la cultura, así como la creencia, solo destruida por el psicoanálisis, de que el niño carecería de sexualidad. Lo característico de la ilusión es que siempre deriva de deseos humanos. Podría ser interesante hoy, que estamos haciendo estas lecturas cruzadas con otros campos discursivos, poner en tensión esta dicotomía ilusión-realidad con dos nociones contemporáneas, como la de hiperstición de Nick Land y la de hiperobjetos de Timothy Morton. Hiperstición como ficción que crea futuro, que predice, e hiperobjetos, en tanto entidades viscosas, no localizables, en una escala mucho más amplia que la escala humana, que le hace decir a Morton, el presente no está en ningún lado, los objetos nunca están presentes. Para poner un ejemplo de hiperobjeto para Morton, el calentamiento global sería un hiperobjeto. Para terminar, Freud saca el paraguas antes de que llueva, es decir, prevé las críticas a su texto y se defiende. Dice Freud, y si ahora salgo a la palestra con unas manifestaciones tan disgustantes, habrá quienes estarán sobradamente dispuestos a desplazarse de mi persona al psicoanálisis. Ahora se ve, dirán, a dónde lleva el psicoanálisis. La máscara ha caído, lleva a desconocer a Dios y al ideal ético, como siempre lo habíamos sospechado. Para evitar que lo descubriéramos, se nos engatusó con que el psicoanálisis no posee una cosmovisión ni podrá crearla. Es bien ambigua la frase y bien interesante, me parece a mí. Y resulta interesante que la noción de cosmovisión retorne aquí, aunque Freud busca, obviamente, desmarcarse de ella, ¿no?
Algo respecto al porvenir de la ilusión que Freud critica en este texto. La crítica ha socavado la fuerza probatoria de los documentos religiosos. Es decir, como decíamos, la ilusión que Freud critica es la ilusión religiosa, ¿no? La ciencia natural ha pesquisado los errores que contienen y el estudio comparado ha registrado la llamativa y fatal semejanza entre las representaciones religiosas que nosotros veneramos y las producciones espirituales de pueblos y épocas primitivas. El espíritu científico engendra una actitud determinada frente a las cosas de este mundo. En materia de religión se detiene por un momento, titubea y por fin atraviesa el umbral también aquí. Este proceso no sabe de detenciones. Mientras más accesibles a los seres humanos se vuelven los tesoros de nuestro saber, tanto más se difunde la renegación de la fe religiosa, primero solo de sus vestiduras anticuadas y chocantes, pero después también de sus premisas fundamentales. La ilusión científica de Freud se apuntala en la recusación de la religión entendida como abandono de la casa paterna. Padre y Dios, católico, debe aclararse, aunque Freud lo hace extensivo a toda idea de Dios, son una y la misma cosa en este acerto freudiano. Dice Freud, y ahora tenemos derecho a decir que probablemente sea ya tiempo de sustituir, como se hace en el tratamiento analítico del neurótico, los resultados de la represión por los del trabajo intelectual acorde a la ratio. Evidentemente, el hombre se encontrará así en una difícil situación. Tendrá que confesarse su total desvalimiento, su nimiedad dentro de la fábrica del universo. Dejará de ser el centro de la creación, el objeto de los tiernos cuidados de una providencia bondadosa. Se hallará en la misma situación que el niño que ha abandonado la casa paterna, en la que reinaba tanta calidez y bienestar. Pero, ¿no es verdad que el infantilismo está destinado a ser superado? El hombre no puede permanecer enteramente niño. A la postre tiene que lanzarse fuera a la vida hostil. Puede llamarse a esto educación para la realidad. Necesito revelarle todavía que el único propósito de mi escrito es llamar la atención sobre la necesidad de este progreso. Bueno, casi 100 años después, esto lo digo yo, la casa paterna a ser abandonada parece haberse ampliado y complejizado y corrido del eje freudiano. Y quizá sea la tierra misma, la humanidad, el excepcionalismo, el sujeto, la heteronormatividad, el capacitismo, el racismo, la razón y el patriarcado aquello a abandonar. A eso le llamo porvenir de una desilusión. Bueno, gracias. Esto es lo que quería plantear. Gracias, Fer. Gracias, gracias. Dejamos para el final las preguntas, ¿no? Y todas las intervenciones. Le damos la palabra a Mauricio. Pues muchas gracias, gracias a Ediciones Justín por estar generando este encuentro que, como muchos ya han notado, pues ha sido como un conglomerado de colectivos, ¿no? Es muy bonito haber tenido la oportunidad de recibir todo el trabajo que están haciendo en Arqueologías del Porvenir, ¿no? Con Emanuel Bisset, ¿no? Lo que hacen en el FAC a través de Fernando López Laje, ¿no? Y todo este colectivo del que pues también Fer de repente ahí se cuela. Y pues del lado de las antropologías cosmopolíticas que están produciendo Alejandro Fujigaki, Johannes Neurath, Isabel Martínez, ¿no? Hay ahí como toda una especie de nebulosas, como decía Levi-Strauss, en torno a las mitologías, ¿no? Que se van entrelazando unas a otras, que ya no tienen centro, que se parecen más a un rizoma que a un cuadro de oposiciones, como siempre quieren reducir los análisis mitológicos de Levi-Strauss, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues está muy lindo el poder participar nuevamente de este espacio con queridos y queridas amigas, ¿no? Entonces, bueno, pues espero, yo soy un poquito más carnavalesco, soy pésimo para leer en las presentaciones, así que prefiero irles charlando un poco cómo estoy pensando este proceso de relación tóxica entre tantas nebulosas, ¿no? Entonces, pues algo que a mí me tiene muy entusiasmado, como si conmovido, pues tiene que ver con este tipo de forma en la que
Bersani nos invita a leer a Freud, ¿no? Con estos colapsos teóricos en donde pues de repente aparece un Freud muy solar y así, muy bien vestido, de Edipos, etapas, digno de esquematización, y pues a pie de página aparece un Freud ahí apagando el fuego, haciendo pipí, o pues perverso polimorfo, estas fisuras que en un mundo que aparenta tener una consistencia como la que se presenta en algunas sociologías y relatos socioeconómicos globalizantes, pues los otromundismos podrían tener alguna posibilidad ahí donde esas lápidas tienen fisuras, tienen grietas, como diría el ZLN, ¿no? Y en ese sentido, pues empezar a aprender a hacer cosmopolítica, empezar a hacer los rastreos, ya no como estos nominalismos en donde pues sí, la sociedad líquida, ¿no? Un capitalismo completamente consistente y en curso, una conquista como un asesinato sí, impecable, ¿no? Un crimen perfecto, pues todo indica que las nuevas formas de aprender ese tipo de eventos o pensar con esos hiperobjetos, como ya traía Fer, pues es justo encontrarle las costuras y ver si por ahí encontramos un nuevo colapso, ¿no? Y en ese sentido, pues yo intentaría acercar la forma en cómo podríamos empezar a jugar, ¿no? Un juego, y eso es lo que propongo, ejercicios cosmopolíticos en torno al psicoanálisis. ¿Cómo es que el psicoanálisis puede zafarse, tal como hemos estado trabajando en otros espacios, de estos relatos plenamente modernos, ¿no? O de estos Freud solares, de frac y bien vestidos, ¿no? Y en ese sentido, pues la pregunta sería, ¿qué es la cosmopolítica? Porque ahí está la bronca con todos estos términos, ¿no? Como que de repente uno ya no sabe, ya no les puede seguir bien la pista a tantos autores por estos términos que pues son novedosos y que no siempre coinciden, y que pues habrá que ver cómo los pescamos para lo que a nosotros nos impone un momento en el que, como dijo Fernando, al menos en las ciencias naturales, ¿no? Del brazo de los geólogos, ya no hay naturaleza y cultura. Lo que fue el giro ontológico para la antropología, que son estas antropologías amazónicas en donde aparecen multinaturalismos, en donde el perspectivismo de alguna manera de las poéticas indígenas, de las cosmoestrategias, como le dice Eduardo Beberos de Castro, a las formas de hacer mundo, eh, 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 a desprecio de las cajoneras o la gran división de naturaleza-cultura, pues produjo sociedades en donde es muy difícil discernir cuando está qué jugándose, ¿no? Y es lo que aparece en el antropoceno, ¿no? La humanidad como una fuerza geológica que está transformando el devenir y la posibilidad al menos de esta especie. Y entonces tienen un problema de las cajoneras, de dónde se acabó la cultura y dónde se volvió eso, la siguiente pandemia, la siguiente cepa por venir, ¿no? Que lamentablemente es un chiste negro ahorita. Y entonces, bueno, una cosmopolítica, ¿qué sería? Fíjense qué curioso, cómo hay resonancias, ¿no? Alguien de los antropólogos que han trabajado pueblos afros, el candomblé, lo sabe, brasileiros, ha sido Marcio Goldman. Y Marcio Goldman dice algo muy bonito en torno a la cosmopolítica. Se trata de un desconocimiento y un no saber trascendental que evite la descalificación o la negación de la agencia que tienen nuestros interlocutores, ¿no? Situados en un no saber y en un desconocimiento radical, al menos para la antropología, hay posibilidades entonces de aprender estas otras maneras de producción del mundo, ¿no? Nos quitamos la cajonera de naturaleza-cultura y empezamos a hacer una antropología simétrica en donde el interlocutor, más que ser explicado, pues ofrece estas cosmoestrategias, estas prácticas y poéticas que permiten zafar de esas buenas cajoneras que sirvieron a la modernidad para ufanarse bajo cierta superioridad, ¿no? Y entonces, la pregunta es si esto podría ser, podríamos hacer una especie de
cosmopolítica en el psicoanálisis, ¿no? O si es que no, de alguna manera hay rastros que podríamos empezar a trabajar en las formas en cómo aparece este Freud más terráqueo, más terrano, más pegado al suelo. Y es muy interesante porque, al menos así, en el jueguito que propongo, hay como líneas muy bonitas en donde se puede seguir cómo Freud hace conexiones, hace ensamblajes, hace unos collages que pues justo se ponen un poco extravagantes. Y uno que es precioso, que seguro varios de ustedes lo tienen presente, es el que aparece en el proyecto de psicología para neurólogos, en donde estamos así, ya saben, hechos bolas con el sistema psi, pi, omega, los quantums que si son endógenos, el exógeno, el filtro, facilitaciones, uno está ya de veras así en drogas duras y de repente aparece un ensamblaje bien curioso. Página 362 de la versión de Amorortu, hasta el final va a decir algo y algo que nos regaló subrayados Lacan. Estamos ahí en la cosa de que se requieren para cierta, las leyes de inercia, ¿no? Las descargas, algunas acciones específicas. Entonces, de repente, estamos en el sistema psi y empieza a hablar Freud así, miren, voy a permitir leerlo. El organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción específica. Esta sobreviene mediante auxilio ajeno por la descarga sobre el camino de la alteración interior. Un individuo experimentado advierte el estado del niño. Esta vía de descarga cobra así la función secundaria, importante en el extremo del entendimiento o comunicación, y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales, ¿no? Entonces tenemos unos sistemas neurológicos que de repente requieren del auxilio humano, del entendimiento de alguien experimentado que tiene el equívoco entendimiento como comunicación y que además acaba Freud diciendo sobre motivos morales, ¿no? En esta relación con esta alteridad, ¿no? Muy entendida. Y entonces algo que más de una vez hemos platicado con otros compañeros en algunos espacios de seminario, es esta forma en la que justo, ¿qué es un cuerpo? ¿No? La pregunta que hoy en día aparece desde el lado del arte, desde el lado de lo performativo, pues es fascinante, al menos en este Freud prehistórico, que de alguna manera nos muestra un tipo de corporalidad en donde las neuronas se conectan con otros, ¿no? Otros con O minúscula, prójimo, cepa, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí un tipo de corporalidad extraña, que ya no se somete a esta forma en la que estaremos atrapados por una cáscara como la que sería la piel, ¿no? Eh, pero tenemos otras cosmopolíticas y ahí es donde los juegos se ponen más complicados porque sí han tenido un precio alto en este régimen sexual político de la sexualidad, ¿no? Como ya mencionaba Fer en varias y varios de los autores, ¿no? Que actualmente pugnan, ¿no? Cómo es que el psicoanálisis participa o no de ese régimen. Y, por ejemplo, en las nuevas puntualizaciones sobre neuropsicosis de defensa, la cosa se pone terrible, ¿no? Porque ahí apelo a su memoria, recordarán, ¿no? Que ahí es cuando empieza a hablar justo de las experiencias sexuales infantiles que se viven de forma pasiva en la histeria y que curiosamente, y ahí empieza a hacer un jueguito de alternancias, en la parte de la neurosis obsesiva aparece una experiencia en la cual el neurótico obsesivo, por decirlo en esos términos, vaya, en términos muy freudianos de esa época, antes de 1900, el neurótico obsesivo lo experimenta de forma placentera y activa. Y de repente va a decir algo bien fuerte. Y ahí es donde hay una conexión que uno dice, chin, tal vez ya fue demasiado, porque donde estábamos en experiencias pasivas, ¿no? Infantiles, sexuales, y experiencias activas, placenteras, de repente habla de por qué, tal vez eso sería una de las explicaciones del por qué la histeria parece más del orden femenino, apelando a un tipo de sexualidad pasiva y de un orden
masculino en la neurosis obsesiva apelando a la actividad. Masculino, femenino, pasivo, activo, y de repente tenemos ya un presupuesto freudiano en donde la sexualidad femenina es pasiva, la masculina es activa. Punto, ¿no? No hay explicación al respecto, no nos sacó, por suerte, la sociología cuantitativa para sacarnos unas gráficas en el 40 y tantos % de las, ¿no? Como muchas veces hacen para desmontar este tipo de afirmaciones. Lo que sí es que abrocha activo-pasivo, masculino-femenino. Y ahí se vuelve a tejer, ¿no? Un ensamblaje costosísimo, ¿no? Para ciertas aproximaciones, ciertas formas de pensar en términos freudianos, lo masculino, lo femenino y ciertas posiciones subjetivas, ¿no? Y bueno, ahí vamos jugando, ¿no? Vamos ensayando el asunto. Ahora, si se fijan, y voy a hacer igual una trampa porque voy a saltar algunas décadas en la obra freudiana, pero teniendo ya de cerca, ¿no? Muy consecuentes con este debate que apareció, al menos en antropología, en torno a la localización de un naturalismo para cierta estrategia de colectivos humanos en donde el naturalismo justo mostraría una distinción entre naturaleza y cultura, lo que Bruno Latour ubica en la modernidad, desmontando eso, ¿no? Teniendo en cuenta que ese fue un tipo de ensamblaje, un tipo de estrategia de un colectivo que además siempre fracasó porque generó híbridos en el arte, en la ciencia, en la religión, naturaleza y cultura pues no tendrán entonces ya el fiel que tenía para Freud, ¿no? O para muchas antropologías en la tradición, las formas de discernir cómo es que hacemos con un mundo, ¿no? Y entonces el malestar en la cultura, pues, ¿qué podría ser, no? ¿Qué malestar habría en eso que pues ya no podemos llamar cultura, en eso que se nos volvió geológico o que se nos naturalizó esas formas en las que nuestras conexiones iban generando algunos elementos cooperativos o excluyentes y de negación en eso que fue catalogado como naturaleza y que intentó tener un cierto orden de dominio. Como adelantaba Fer ya, en el malestar en la cultura aparecen varias definiciones de cultura, ¿no? Las va como armando de a poquito, pero el apartado 3 es el que es muy sabroso, porque ahí nos va a poner en una cuestión que es sugerente al menos para esta emergencia climática, estos apremios que estamos teniendo y en el cual tal vez algo del psicoanálisis podamos acercar o mejor no, ¿no? Ya veremos, pero el asunto es muy interesante porque, saben, hay varias nociones que Freud va armando desde Tótem y Tabú, ¿no? Que aparecen justo en el porvenir de una ilusión y que en el malestar en la cultura va a aparecer una forma ya muy precisa, que sí es muy cercana a lo que ya traía Fer. En el malestar en la cultura tenemos una definición que dice en la página 88, ¿no? Nos dice, bástenos pues con repetir que la palabra cultura designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza, ¿qué huele? Y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres, ¿qué huele? A la segunda potencia, ¿no? Tenemos una protección a la naturaleza, esa cajonera propiamente moderna, y regulación entre los puros hombres, además, ¿no? No humanos, puros hombres. Funciones de la cultura, ¿no? ¿Por dónde está este asunto? Este apartado del cual estoy valiéndome para medio desmontarnos en estas cajoneras presupuestas por la modernidad que sí le asisten a Freud para ir elaborando esta forma de malestar en la que la renuncia pulsional será uno de los precios de la cultura, tiene que ver con que cuando habla del displacer, ¿no? Este, or, este animalito defensivo que está muy claro en el proyecto y que acá vuelve a aparecer en este apartado, habla de tres fuentes: la fragilidad de nuestro cuerpo, que es un cuerpo, ¿qué huele? La segunda, la hiperpotencia de la naturaleza, y teniendo presente lo que traía Fer en torno a la irrupción de Gaia, ya no podemos ni siquiera llamarle naturaleza, y que es tan ciega como yo, ¿no? Que rompe todo lo que encuentra a su paso. Y la tercera, que tiene que ver con la insatisfacción de las normas de regulación.
Y ahí es muy curioso, porque Freud va a mostrar cómo esa resistencia a la cultura que tienen estos animalitos, eh, particularmente tiene que ver con estas exigencias que impone sobre la renuncia pulsional, ¿no? Y entonces, valiéndonos de que ya no tenemos naturaleza de la cual presuponer, ¿no? Así como la sexualidad femenina y masculina era un presupuesto, la naturaleza tampoco la podemos presuponer y los cuerpos tampoco los podemos presuponer, como nos ha mostrado, por ejemplo, Donna Haraway con sus cyborgs. El asunto es muy sugerente porque hay como dos vías. Si seguimos esta línea en la cual cultura tendría que protegernos y regular los intercambios tendrían que estar ya no solo entre humanos, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar un régimen de intercambios ampliado en donde justo ya no los modos de producción marxistas, sino modos de intercambio en los que podamos acercarnos a eso que nos excluyó de las esferas supuestas de hiperpotencias naturales y en la fragilidad de los cuerpos. Necesitaríamos modos de intercambio, ¿no? Pensar modos de intercambio en los cuales hemos ido estableciendo exclusiones, negaciones, sometimientos, opresiones o cooperaciones con aquello que supusimos era natural o supusimos era parte de ciertos cuerpos muy claramente identificados, ¿no? Y aquí es cuando podemos empezar a jugar con algo que Viveros de Castro ha propuesto y ha traído a la mesa, que es muy provocador y él pues juega mucho con eso. Él parte de esto que llamamos equívocos controlados, ¿no? Formas en las que justo muchas veces se nos presentan ciertas explicaciones vernáculas por parte de nuestros interlocutores y que si uno no está advertido, advertida de estas cosmopolíticas, pues caemos en reducirlo a lo mismo, ¿no? Es como esta antropología, lo voy a decir muy chafa, pero vaya, una antropología narcisista que se encuentra a sí mismo en el otro, es lo que él intenta zafar con el equívoco controlado, ahí donde pues ya no sabríamos qué es un cuerpo, ya no sabríamos qué es la naturaleza, quién es la alteridad, depende ahora sí del sistema relacional en el que uno se encuentra. Y Viveros de Castro ha traído a cuento mucho una especie de primitivismo estratégico que tiene que ver completamente con formas en las cuales él desconfía profundamente de los dos fantasmas que rondan el mundo. Ya el comunismo ya medio lo han ido asesinando, pero ¿no? Ya lo fueron exorcizando, pero al menos los dos fantasmas que recorren el mundo serían más bien el de la devastación, ¿no? Una devastación que estaría justo preconfigurada en esto que estamos llamando antropoceno o en una superación de cualquier límite de un planeta herido a través de lo tecnológico. Él dice, bueno, es que estas dos maneras me parecen nuevamente una forma de reeditar una variante estructural de naturaleza-cultura, devastación como desde la naturaleza, cultura desde lo tecnológico, ¿no? Apostar a la tecnología más allá de cómo estemos como en tantos recursos o escasez de recursos. Y el asunto está fascinante porque digamos que este primitivismo estratégico lo que intentaría sería atender este tipo de cosmopolíticas en donde justo las relaciones, los intercambios, las formas de constitución cosmoestratégicas en las que se empiezan a ampliar los sistemas por los cuales podemos pensar cuerpos, por los cuales podemos establecer relaciones sociales con aquello que fue destinado a ser objeto, o a ser naturaleza, o a ser recurso, o a ser domeñado, negado, silenciado, ¿no? Como pasa por los regímenes coloniales, heteropatriarcales, heteronormados, vaya, el asunto implicaría entonces, y aquí es donde me parece que el jueguito cosmopolítico habría que tomarse ya un poquito más en serio, un primitivismo estratégico en torno a la forma en cómo incluso Freud, desde el proyecto, empezó a diseñar y a tejer cuerpos que ya no se ceñían a su neurología, cuerpos que tampoco se podrían ceñir a una asistencia social de animales frágiles y desvalidos, y empezar a tejer nuevamente estos flujos como de alguna manera proponía Lacan en el retorno a Freud, ¿no? La invitación entonces, lo que estaría de alguna manera sugiriendo con este trabajo en curso, sería empezar a pensar más bien el retorno a Freud como una especie de cosmopolítica a la manera de un primitivismo estratégico en estas maneras de tejer relaciones
ahí donde parece que los presupuestos nos pueden constreñir a un mundo que está herido y que está a punto de desfallecer, ¿no? Entonces, hay un mundo por venir, no tengo la menor idea, pero lo cierto es que creo que en este Freud sublunar, en estos colapsos teóricos que Leo Bersani celebra, me parece que hay algo que el psicoanálisis puede orientar a la manera de cosmopolíticas, tal como siempre primitivamente Freud hizo a traición de su modernidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Mao. Este, nada, pues me parece muy interesante todo lo que se ha dicho, las dos intervenciones, aunque ya conozco el trabajo y lo venimos haciendo juntos, no deja de ser sorpresivo. Ambos me han gustado mucho, quiero decirles. Y es curioso porque me pasó algo eh, similar a lo que creo que están tratando de hacer, ¿no? Y espero que yo también lo logre, que es como transitar en una frontera, ahí que, ¿no? Porque por un momento pensaba en lo que decía Fer y su idea del porvenir, de una desilusión, y me quedaba como la idea de un Freud bastante moderno, ¿no? Un poco caduco. Y después cuando escucho a Mau que empieza como un poco rescatando a este Freud sublunar o Freud terrenal, más sucio, ¿no? Más metido así en el fango. Me da la impresión de que hay también, obviamente, una serie de elementos en Freud que son súper interesantes, como los que nos trae Mauricio. Y bueno, ahora yo voy a transitar por ahí, creo también, espero. También es un trabajo en curso. Y sí, yo sí lo voy a leer. Espero eh, no ser demasiado esquemática a la hora de leerlo. Eh, Así que bueno, voy a tratar de hacer una lectura eh, pues no tan parca. Hemos escuchado a nuestros tres invitados y ahora también, por supuesto, a Mauricio y a Fernando, quienes nos han compartido generosamente materiales y reflexiones resultados de años de trabajo. Sus intervenciones nos han dado muchos elementos para pensar nuestra práctica y ahora a partir de lo que en lo particular me han suscitado, quisiera replantear el problema que desde mi punto de vista fue el que nos llevó en primera instancia a invitarlos. La idea nos viene desde hace ya algún tiempo, cuando en nuestro horizonte aparecieron autores como Spivak y Fanon y Dussel y Viveiros de Castro y Boaventura dos Santos y Castro Gómez y Ansaldúa y Haraway, entre otros, y nos hicieron repensar nuestras formas de llevar a cabo la práctica analítica, dado que evidenciaron que nuestras maneras de practicar el psicoanálisis y de dar cuenta de lo que hacemos no dejan de estar atravesadas por un cierto universalismo. Pensemos en Freud y su manera de hacer paradigma de un caso, en Lacan y su búsqueda vía la noción de estructura, los tres registros, el nudo borromeano. Con esto no quiero decir que hay que desechar el universal, pero sí ubicar qué tipo de universal estamos manteniendo y hasta qué punto nos limita. Aquí me refiero a los trabajos de Bárbara Kazan, por ejemplo. Así que comenzamos a discutir la posibilidad de hablar de un psicoanálisis situado, es decir, una práctica que no desdeñe las condiciones materiales que la hacen posible porque también la determinan. Al respecto del texto de Tammy Ayush, con quien también hemos platicado. Ahora bien, cuando hicimos el argumento de esta actividad que titulamos psicoanálisis, que decir del fin, estábamos pensando en algunos de los planteamientos que encontramos en el libro de Danowski y Viveiros de Castro, que aluden a una cierta manera de negar el cambio climático, junto con los efectos del vertiginoso desarrollo de la tecnología. Planteamientos que podrían abonar a aquello que se ha denominado posthumanismo o la era del antropoceno, que han mencionado ambos autores como Haraway, Braidotti, entre otros. Nos preguntábamos entonces hasta qué punto la manera en cómo estamos pensando haciendo nuestra práctica participa sin siquiera estar advertida de cierto universal individualista, de cierta manera de concebir lo humano como la cúspide de un cierto desarrollo, de una forma de concebir y vincularnos con la naturaleza, y también de una cierta tendencia a plantear que todo lo político es relativo. Aquí entran una serie de planteamientos que ya desde cierta tradición filosófica, pienso por ejemplo en Benjamin, en Adorno,
insistían en subrayar la importancia del polo objetivo dentro de la tensión dialéctica o sujeto-objeto, dado que había una tendencia a otorgar un lugar demasiado importante al sujeto. Esto está presente en la tradición que viene de Descartes y Kant, lo cual nos lleva directamente y sin desviaciones a lo que se conoce como correlacionismo, que es precisamente de lo que hablaba Bizet en su plática cuando hacía referencia a autores como Bruno Latour y Quentin Meillassoux, quienes intentan encontrar una manera de superar los problemas heredados por Kant, el correlacionismo uno de ellos, pero también la oposición hombre-naturaleza. Latour, pensando más de cerca de Haraway, Riveros de Castro desde las ideas de las ontologías y el perspectivismo amerindio y el primitivismo estratégico, y Meillassoux desde la especulación matemática. Ahora bien, la idea de Bizet es que estas propuestas se sostienen a partir del desgaste de un paradigma signado por el lugar que se le dio, sobre todo desde el estructuralismo y el postestructuralismo, al lenguaje. Todos estos autores buscan formas de hablar de algo que no esté limitado a los confines del texto. De ahí que Bizet hable de una escena post-textual. Sin embargo, la cuestión aquí es que si jalamos esta discusión hacia nuestra práctica, resulta que con Lacan, por lo menos las nociones de letra, lectura, discurso, texto, lenguaje, no se ciñen al campo de la semiótica. Y pasa un poco como con el sujeto en Lacan, que si bien se codea con Kant y Descartes y hasta tiene una deuda con ellos, en realidad Lacan quiso proyectarlo al sujeto hacia una existencia radicalmente distinta, alejado de la fijeza y condenado incluso a una condición efímera. Por otro lado, en cuanto al objeto, el objeto pequeño a, se trata de un objeto muy peculiar que no es parte del mundo, que no es especular y el cual, desde mi punto de vista, abre la puerta para pensar una manera radical de no humanismo, es decir, una especie de objeto heredero de las formas de la nada en Kant, el objeto sin concepto, sin representación. Desde mi punto de vista, el objeto A es el umbral de un realismo psíquico pulsional muy peculiar, no obstante su herencia kantiana. Sin embargo, esto mismo ha sido un problema, puesto que si bien las construcciones lacanianas aparentemente mantienen su distancia con la filosofía, no dejan de tener una herencia universalista y en ocasiones abstracta. No olvidemos que Lacan recurre a ocasiones a los matemas, por ejemplo, lo cual se convierte en un problema cuando se trata de la práctica porque retorna como un espectro que obtura el acontecimiento, y esta sería precisamente una de las críticas más férreas de autores como Deleuze y Guattari. Y es ahí, precisamente, que echan mano de otros elementos distintos a los elementos de la tradición kantiana, como por ejemplo Spinoza. No voy a desarrollar este punto, también en Lacan la influencia de Spinoza está muy presente, está el libro de Attal, que es un libro muy interesante. Pero con todo esto lo que quiero señalar es que Lacan no cabe en los cajones del postestructuralismo, dado que sus desarrollos se oponen a la famosa frase de Derrida citada por Bizet, no hay nada fuera del texto. Pues para Lacan existe una distinción entre la verdad y el real, y si bien habla de un decir verdadero, no corresponde con la verdad aristotélica. Esto hace que sea posible pensar, por ejemplo, que en la experiencia del análisis importe más lo que no se dice en lo que se dice que lo que estrictamente se dice en términos de la significancia o el sentido, o que existan formas de las imágenes que no se plieguen a la representación o incluso palabras encarnadas. Sin embargo, insisto en que esto no quiere decir que no subsistan vestigios de un cierto humanismo caduco en el psicoanálisis y que no existan experiencias, aún dentro de los que se supone que practican un psicoanálisis lacaniano, que culminen en un fortalecimiento yoico, por ejemplo, y luego entonces en un individualismo exacerbado y en una inamovible pasividad política. Y esto por más que Lacan se haya esmerado por demostrar que dirigir la práctica hacia lo que algunos llamaban la identificación con el analista era una alienación, dado que nos encontramos en un momento muy particular y en una profunda crisis mundial, no solo porque durante los últimos años hemos estado la mayor parte del tiempo recluidos en nuestras casas, sino también porque el calentamiento global y la sobreexplotación de los recursos naturales, la devastación de grandes territorios y el peligro de extinción de una gran cantidad de especies es una realidad que no se puede seguir ignorando, y todos de alguna manera u otra participamos en mayor o menor medida de este estado de cosas, lo cual es lo que no dejan de subrayar Danowski y Riveros de Castro en su texto ¿Hay mundo por venir? Y es que existe una tendencia a no considerar que esta es una situación real o que se trata de algo demasiado amplio que nos excede y que a cada uno de nosotros de manera abrumadora y por lo tanto que no tiene ningún sentido plantearse el problema.
Quizá esta última posición es la que dio pauta a Haraway para que en su último libro planteara que se trata de todo lo contrario, que hay que quedarse con el problema, es decir, actuar desde este hecho innegable que es que vivimos en un mundo profundamente averiado y que no hay escapatoria. Ahora bien, ¿y el psicoanálisis? ¿Dónde queda? Ya sabemos que es una práctica que ha tenido su razón de ser a partir de ubicarse en las antípodas de lo que se ha denominado modernidad, y en este sentido, el inconsciente freudiano permitió reconsiderar la noción de otredad, ya no desde un punto de vista de algo ajeno y exótico, a modo de los primeros antropólogos que también se referían a una otredad con mayúsculas, pero desde una localización cultural, sino a modo de una otredad al interior de cada cual, una especie de elogio a la extranjeridad que para muchos remitía a la propia judeidad de Freud. Ahora bien, ha habido un gran recorrido desde los primeros términos de Freud, términos como trauma o escisión de conciencia, pasando por el Edipo, el narcisismo, las pulsiones, el más allá del principio del placer, y las construcciones lacanianas en términos de los tres registros, el sujeto, el goce, el objeto A. Y creo que el giro que introduce Lacan a la narrativa freudiana y a la práctica del psicoanálisis, en un principio desde el estructuralismo, dio pauta para considerar que el inconsciente no era un contenido ya descifrado y localizado, sino un efecto del lenguaje. Aquí la cercanía con Heidegger es evidente. Las figuras del gran otro, el otro pequeño, el otro, el pequeño A, el petit A, precisaron distintas nociones de otredad en psicoanálisis. Y este punto lo subrayamos cuando en nuestro encuentro con Alejandro Fujigaki nos comentaba que su experiencia con los pueblos originarios, específicamente con los tarahumaras, le dio la posibilidad de vivenciar la otredad, cosa que fue para él como recibir un regalo. Señalábamos entonces que ese era uno de los conceptos que tendríamos que precisar mejor, dado que es ahí donde se puede ubicar la dificultad para mantener un diálogo con otras prácticas externas al psicoanálisis. Es decir, la otredad a la que nos referimos es una otredad que tiene, digamos, varios niveles o acepciones. Al respecto, los planteamientos de Alouche en su texto sobre la no relación sexual me han dado mucho que pensar, dado que, por un lado, enfatiza la cuestión de la no relación sexual a la que se refiere Lacan, que no es una relación, digamos, que Lacan se refiere a la no relación sexual en términos de la no relación heterosexual, en tanto que involucra al otro sexo. Y ahí es donde podemos interrogarnos por la otredad. ¿Es que acaso no hay forma de entrar en contacto con el otro? Por otro lado, tenemos la advertencia que los editores del texto de Alouche nos hacen cuando en su nota al pie puntualizan la diferencia entre los términos relación y rapport. Esta última acepción en francés se refiere a la relación en términos lógicos y matemáticos. Y luego advierten que en Lacan la no relación sexual es en términos de rapport y no de relación. Alouche, sin embargo, señala que Lacan jugaba con la ambigüedad del término y sabía que su audiencia tenía en mente el acto sexual cuando él hablaba de la relación sexual en el sentido lógico del término. Se puede apreciar que las discusiones que se desprenden de estas elaboraciones se distancian de lo que exponen, por ejemplo, Viveiros de Castro y Danowski cuando toman a Deleuze para argumentar que la forma de trabajo que proponen es una que no supone que los elementos existen previamente a las relaciones y, por lo tanto, que no se hablaría de variantes de las relaciones, sino de las relaciones que construyen variaciones y no suponen ningún elemento preexistente. Pero aquí estamos hablando de otra forma de pensar la relación, la cual, sin embargo, nos llevaría al planteamiento que desmonta la semántica moderna basada en el vínculo entre significante y significado y que da prioridad a la noción del universal como principio de pensamiento. Y de esta manera partiríamos de lo inmanente que apuesta por lo inédito en cada ocasión, sin que exista una univocidad entre significante y significado. Es decir, nos movemos entonces en el terreno de la multiplicidad, una multiplicidad eternamente mutante e inestable. Para Deleuze, esta inestabilidad, y Guattari, esta inestabilidad se sostiene en una noción de diferencia absoluta, pero para Lacan, según Alouche, estaría sostenida en una vía negativa, la cual, sin embargo, supone una positividad. Es decir, para hablar de la no relación sexual es necesaria la relación sexual. Claro que podemos preguntarnos de nuevo a qué relación se refiere. ¿Estaríamos hablando de una relación real? Por otro lado, en Lacan, a diferencia de Kant, la relación no puede pensarse dentro de un todo. Se refiere entonces a la relación del sujeto con el A con mayúscula. Curioso, porque esto me devuelve una frase que se supone se encuentra en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, que dice que en la enseñanza de Lacan se pueden encontrar dos polos. Uno, el del A con mayúscula, el otro, el del petit a. Y creo que son los dos polos en los que he desembocado. Y a partir de las intervenciones de nuestros invitados, y sin duda creo que con Deleuze y Guattari,
el polo del objeto A es mucho más potente porque apuesta por un realismo pulsional y de alguna manera desmarca el correlacionismo heredado por Kant. Sin embargo, no puedo pensar nuestra práctica hasta ahora más que en el marco del decir. Un decir que no se limita a la lingüística, ni a la hermenéutica, ni a la semántica, pero que también se encuentra contextualizado en un humanismo negacionista, individualista y apolítico, que bien podríamos empezar a cuestionarnos seriamente. Bueno, yo hasta aquí llego con mi intervención y no sé si quieran decir algo antes ustedes, Fer y Mauricio, o quieren que pasemos a, a las intervenciones de los que nos acompañan. No, pasemos. Hacemos, venga. ¿Nadie quiere decir nada? Nos hemos dejado mudos. Hoy rompió Gaia y nos abolió a todos. Sí. Ok. ¿Qué? Bueno, yo rompo el hielo y digo una cosa que se me ocurrió escuchando a Elena y Mauricio, y bueno, ya algo de mi texto creo que también, que me parece, eh, como diría, que, que me hace pensar de que quizá no estemos tan mal el hecho, el hecho de que los dichos de Freud y Lacan siempre admitan como esta otra vuelta, ¿no? Como esta otra vuelta de lectura, ¿no? Y eso creo que me hace pensar que eso tiene más que ver con la práctica misma del psicoanálisis, que impide finalmente algunas clausuras, es decir, o casi que diría casi toda clausura, ¿no? Aún pretendiéndola desde el discurso. Me parece que algo de la práctica misma del psicoanálisis impide esa clausura. Y bueno, y eso quizás sea como una puertita por la que podemos abrirnos a estos otros discursos y realidades que vivimos, ¿no? Sí, a mí me parece que la crítica de un antropocentrismo, me parece creo que es algo que hemos retomado los tres, ¿no? Es decir, que sí está presente, lo mostraron muy bien ustedes dos, por ejemplo, ¿no? En Freud, claramente, ¿no? O sea, que ahí hay un punto de partida, que es el punto que supone una humanidad, ¿no? Sí, yo siempre repito que Lacan, que a mí me hace pensar, ¿no? Cuando se refiere a su perra, ¿no? Sí. Dice, mi perra habla, ¿no? Y dice, ella no está toda en el lenguaje. Y que siempre hago la misma pregunta, pero ¿y quién está toda en el lenguaje, ¿no? Entonces digo, porque es una frase que me parece que tiene esa ambigüedad interesante para pensar otras posibilidades de coexistir, ¿no? Y de pensarnos. Uh-huh. Porque el estar en el lenguaje habría sido quizá parte de abonar a ese excepcionalismo humano, ¿no? Respecto de los animales que supuestamente no hablan. Claro, Él dice que su perra habla, que no cabe duda. claro. Sí, es una frase súper ambigua, en realidad, ¿no?
Y hay un punto que a mí me tiene como muy intrigado y que creo que hay resonancias en lo que tú presentabas, Elena, que está justo con estas formas del lo otro, lo voy a decir así, o del otro. Eh, y que bueno, al menos en términos, por ejemplo, así pensado muy etnográficamente en los registros amerindios, pues eso, se pluraliza y se multiplica de una forma muy interesante porque a veces, y esto pasa en algunos foros, o sea, como que se da por presupuesto que, claro, hay sociedades amerindias en donde, bueno, los animales, algunas plantas, algunos elementos orográficos, ¿no? Hidrográficos, tendrían cierta posibilidad de alteridad, ¿no? Como semejantes, ¿no? O partícipes de cierta agencia subjetiva que ampliaría la sociabilidad. Con el psicoanálisis tenemos la posibilidad de, híjole, ampliarlo justo a estas figuras en las que tú estabas presentando, en donde la cosmopolítica se pone más compleja, a la manera en cómo pasa con el perspectivismo, ¿no? O sea, ahí ya no quedan tan estables los otros porque dependen los cuerpos, la perspectiva, ¿no? O sea, lo universal es lo cultural y digamos que lo natural se pluraliza dependiendo, pues ahora sí, desde el lugar desde donde se mira, ¿no? Y acá, pues tenemos que justo, no solamente es lo situado de la perspectiva, sino también que hay tipos de alteridad pues, que no tienen especularidad, ¿no? O que no son imaginables. Sí. Y ahí hay resonancias también con los hiperobjetos, ¿no? Eh, Sí, es como caleidoscópico, me parece. Siempre la idea del caleidoscopio me parece, me viene a la mente cuando dices esto. Quería decir, hay un comentario aquí de Gustavo que desde el principio lo puso y no quería dejarlo pasar para que no quedara ahí, que nos manda saludos desde el inicio y que no tenía cámara. Y ahora está Alicia que tiene quiere hacer una intervención. Alicia, vas. Sí, bueno, es muy interesante las puntuaciones, ¿no? Em, Me quedé eh, con este término de Freud, ¿no? De ilusión, que no es semejante a error, ¿no? Y da el ejemplo de Colón, ¿no? Donde pone la participación del deseo. Entonces me parece que en este juego, ¿no? que Mauricio propone, cómo se va atravesando ilusión, bueno, desilusión, hoy, como dice Fernando, eh, aparece el deseo, pero aparece el error, ¿no? El error, y sería bueno ver un poquito más este ejemplo que da Freud, por qué no es un error, a pesar de que es un error, creo que dice, ¿no? Eh, lo mueve o la participación del deseo. Digo también para como desarmarnos de estos esquemas o paradigmas, ¿no? Que se repiten, pero por otro lado aparece esta beta o encuentran en las puntuaciones, en los trabajos que se están haciendo, ciertas grietas, que parecerían que en esas grietas eh, se responden a problemáticas actuales, ¿no? Que confronta, le tira las orejas al psicoanálisis, Ujú. ¿no? Quedarnos, ¿no? Un poquito más, si hay tiempo, y si interesa, en el ejemplo que da Freud, ¿por qué esto del error no semejante a la ilusión?
es interesante porque en cómo él intenta deslindar estas nociones, ¿no? Ilusión y error, también hay mucha ambigüedad. Por ejemplo, miren lo que dice. ¿Se acuerdan que pone como 3 ejemplos que son la ilusión de Colón, la ilusión nazi y la ilusión de que el niño carecería de sexualidad? Fíjense qué interesante porque son 3 cosas bueno, que para encontrar alguna equivalencia allí hay que hacer un poco de fuerza, ¿no? Pero dice, lo característico de la ilusión, lo que decía Alicia ahora, es que siempre deriva de deseos humanos. Pero miren inmediatamente lo que dice, que yo no lo leí. En este aspecto se aproxima a la idea delirante de la psiquiatría, si bien tampoco se identifica con ella, aun si prescindimos del complejo edificio de la idea delirante. Destacamos como lo esencial en esta última, es decir, en la idea delirante, su contradicción con la realidad efectiva. En cambio, la ilusión no es necesariamente falsa, vale decir irrealizable o contradictoria con la realidad. Es decir, que parecería que la ilusión queda ubicada entre el error y el delirio, ¿no? Digo, que contiene una ambigüedad ahí interesante, porque tampoco es la idea de creer que uno se puede desembarazar totalmente de toda ilusión. El mismo, en el epígrafe que leí, mitigaré mi ardor y admitiré la posibilidad de que también yo persiga una ilusión, ¿no? Porque además le da como, es el título mismo, que es la ilusión por venir, ¿no? O sea, como que sí apuesta que hay algo por venir, ¿no? Bueno, en realidad el título es como el porvenir de la ilusión, más bien parecería que si la ilusión es la religión, el porvenir sería que no tiene porvenir. Pero eso es lo que yo propongo como lectura, ¿no? Claro. Y fíjense, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como es que esta dificultad de nombrar, ¿no? Y teniendo presente lo que Elena y Fer traían en torno a cómo dar acogida a este tipo de elaboraciones, ¿no? Contemporáneas, con nuevos términos, nuevos autores, ¿no? Es otro tejido de autores, al menos con Emanuel nos dejaba claro que sí, muchas de nuestras referencias pues se tienen que poner al día y en varias escenas, ¿no? Que ni siquiera pueden ser aprendidos así como un paradigma, algo así, ¿no? Pero el asunto está en que al menos lo que veo en las formas en que ellos van produciendo eso y cómo fueron desmontándolo, ¿no? Y es muy, muy, muy generoso en el caso de Bruno Latour, es un rastreo de las prácticas y cómo se van haciendo ensamblajes de humanos y no humanos, como él lo presentaba en Nunca Fuimos Modernos o en Reensamblar lo Social, ¿no? En su teoría del actor red. Justo el rastreo de estos ensamblajes que van produciendo cosas pues ya muy extravagantes que justo para él le parecían las traiciones a la modernidad, ¿no? Ahí donde había objetos, había naturalezas, había culturas y en la cultura había unos más otros que nosotros, ¿no? Entonces, es fascinante porque sí, justo, a lo mejor el rastreo, como decía Fer, de la práctica es la posibilidad de que ese porvenir de la desilusión sobre lo moderno humano, ¿no? Sobre cierta excepcionalidad de esta humanidad, se derrumbe en las formas en cómo hacemos que esos ensamblajes tomen curso, ¿no? Y sin normalizarlos o normativizarlos, sin prescripción, ¿no? Sin las vías en las que los arreglos toman cursos inéditos, ¿no? Y ahí creo que hay como una cierta resonancia de cómo ir también desmontando algunas de las cosas que pues, tal vez nos pueden meter el pie, ¿no? Pero es una chambota. Sí. Es que yo sí me siento a veces, bueno, ya lo hemos comentado mucho entre nosotros, que es como demasiado, ¿no? De repente. Así que vamos poquito a poquito caminando, ¿no? Pero es que es inmenso, porque significa un desmontaje mayor, ¿no?
Yo quería decir dos cositas así muy puntuales. Es que en la línea de esto que ustedes dicen, que en realidad esto que quisimos hacer fue una cosa que le llamamos apertura de proceso, que es lo que se hace en las artes, sobre todo escénicas, pero no solo. Es decir, como mostrar algo de lo que estamos trabajando, pero muy, muy preliminarmente, ¿no? Dos cosas. Ay, me olvidé la primera. Me acabo de olvidar de la pero, no, dos cosas. ¿Vieron? La primera tiene que ver con pánico escénico. Y tenemos como, pensamos, por ejemplo, la noción de actancia, ¿no? O más tempranamente la noción de agencia, del Guattari, ¿no? E intentamos, ¿cómo diríamos? Bueno, ponerla en tensión con la noción de deseo, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que ahí, por ejemplo, hay un punto, ¿no? ¿Qué sería el deseo entendido en términos psicoanalíticos? ¿Qué sería? ¿Un tipo particular de actancia? ¿Un tipo particular de agencia? Podría ser pensado. Digo, no estoy diciendo que lo sea, digo simplemente como cruces posibles. Otra cosa, por ejemplo, cuando se afirma de que hay un correlacionismo kantiano, en casi todas las disciplinas y los discursos que advinieron luego de la modernidad. A mí me parece que, como señalaba Elena, claramente en Lacan esto no es tan claro, ¿no? Donde, por ejemplo, ahora que estoy releyendo el seminario del deseo y su interpretación, queda muy claro que Lacan pasa en un momento a adelgazar, diríamos, o a difuminar, o a vaciar incluso tanto la noción de sujeto, que el sujeto pasa a ser prácticamente equivalente a los objetos causa de deseo, ¿no? El objeto A, dice Lacan en este seminario, es el soporte alrededor del cual, en el momento en el que el sujeto se desvanece ante la carencia del significante que responda por su lugar en el nivel del otro, haya su soporte en ese objeto. Entonces, o sea, finalmente el objeto A pasa a ser casi como casi como un equivalente a mínima del sujeto, y el sujeto prácticamente desaparecido, ¿no? Entonces digo, ahí yo creo que claramente no hay un correlacionismo fuerte en el sentido kantiano, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso digamos, esa era la idea sí, totalmente. O sea, la idea, un poco respondiendo a Bizet, cuando hablaba del correlacionismo y decía, bueno, pues es que todos estos autores están tratando de buscar una solución a eso, una manera de plantearlo que esté al costado del correlacionismo. Yo pensaba, bueno, Lacan hace eso. Hay una intervención aquí de Florencio que quiero leer porque va en esta línea. Está en Facebook, así que no lo puede decir él acá en el Zoom. Pero dice, la alteridad lacaniana también está fuera de la representación, es indemostrable si hay relación. Mientras que, si la relación construye variaciones, la alteridad es siempre posible, otra y otra que se ensambla. Son dos alteridades disimétricas, una imposible de que haya y otra antagónica en que siempre hay otra y otra. Es un poco puntual en términos de, digamos, porque eso es un poco también lo que habíamos discutido con Alejandro Fujigaki, ¿no? Cuando decíamos, cuando hablamos de la otredad, ¿a qué nos referimos, no? Y decía yo, bueno, hay una alteridad, una otredad que parte de la antropología en términos culturales, ¿no? Igual tú ahora puedes decir algo de eso, Mau, pero acá es un poco como una alteridad a otro nivel que sin embargo no desdeña la otredad en el sentido cultural, digamos, está siendo parte, pero hay como dimensiones, ¿no? Está el gran otro, está el otro pequeño y está el pequeño A, que es otra cosa totalmente distinta. Creo que es un poco en ese sentido que está haciendo la intervención. Capaz el mayor problema ahí es mantener la noción de sujeto, pero bueno, es a pensar. Sí, claro. A ver otra vez, perdón, ¿qué dijiste, Fer? No, que capaz que ahí lo que más me hace ruido hoy sería la noción de sujeto. Sí, exacto. Sí, sí, a mí por eso te digo que me parece que el objeto A me parece como de una potencia, ¿no? ¿no? En cambio, seguir hablando de un sujeto,
a mí no me gusta a mí, pero bueno, insisto que estoy pensándolo, o sea, no sé. Alicia dice, tal vez la idea de encarpación ayude. Seguro. Sí, yo por ahí voy siguiendo un poco a Lush en ese texto de no hay relación sexual, pero todavía no lo tengo lo suficientemente elaborado como para comentar algo más puntual. Mau, no sé si querías decir algo. Sí, pues nomás esto que un poco también salía con la pregunta que, por ejemplo, yo le hacía a Manuel, era eso, ¿no? O sea, como que, bueno, ya nos hizo un mapa de Badiou, Latour, y todos sus amigos, Amix, ¿no? Pero yo le decía, ay, de veras, oye, ¿y hay algo por ahí? Nos recomendó lo de cómo piensan los bosques, ¿no? De Con, que está muy bonito, ¿no? Ya me lo apunté ahí en mi lista de Navidad, pero el asunto está curioso porque también lo de la alteridad no es tan legible. Les digo que es bien fácil proponer así con los animismos como superestables, ¿no? Y nuevamente reproducimos sujeto-objeto. O sea, justo lo que parece mucho, por ejemplo, en Aparecida Vilaza, en sus etnografías, es que la dificultad es saber quién es el otro, ¿no? O sea, como que uno no sabe muy bien quién es el otro porque además justo muchas de las intervenciones chamánicas tienen que ver con ese transespecismo que tienen como especialistas, ¿no? Y entonces pues tampoco se sabe bien quién es agente y quién es objeto, ¿no? O sea, como que también se desestabiliza mucho de las formas en las que al menos la antropología había imaginarizado la creencia, ¿no? O la visión del mundo que tenían ciertos pueblos y que en realidad solo replicaban las formas correlacionistas en las cuales la cientificidad moderna se afianzó, ¿no? Entonces ahí también es muy curioso, ¿no? Es como ver que, pues sí, o sea, hay muchas fuentes, ¿no? Y la pregunta es si en psicoanálisis, con esto que está presentando Florencio, o con lo que traía a cuento Elena, o las formas en las que Fer toma esto que pues ni siquiera es un negacionismo, sino hay una imposibilidad de asir esos objetos y esos temporalidades, pues estamos más cerca de los amerindios y pues de nuestra práctica, ¿no? O sea, Sí, o de las formas en que imaginamos nuestra práctica. es una idea interesante esa. Florencio, ya estás acá. ¿Querías decir algo? Sí, ahí puede entrar. Sí, venga. Hola. Hola. Sí, a mí me parecía que había que acentuar las disimetrías de las dos alteridades que se quieren poner en correspondencia. Una que es, digamos, una fuente inmanente de una otredad, una alteridad que siempre produce variables, es decir, que pone en juego una temporalidad posible, siempre otra. Es decir, habrá una yaguaridad que constantemente, digamos, muta nuestras palabras, nuestros cuerpos. Es decir, digo también por la pregunta que se hacían al respecto del cuerpo. El cuerpo como un cuerpo siempre posible. Y por otra parte, la cuestión de la posibilidad del cuerpo cuando es indemostrable la relación sexual. Es decir, allí donde el cuerpo querría inscribirse desde un punto de vista sexuado, no tendría dónde reparar, no tendría dónde reflejarse, digo también por la cuestión del objeto A, no tendría dónde reflejarse ni imaginaria ni simbólicamente, dado que hay una invalidez, como dijeron respecto a Freud, un desvalimiento constitutivo, es decir, que el otro, ya a partir de Freud, constituye una alteridad que es inalcanzable, pero que justamente en su inalcanzabilidad eh, eh, libera el cuerpo hacia su posibilidad.
O sea, uno es una posibilidad de una imposibilidad y la otra es una posibilidad siempre posible. Me parece que ahí hay un antagonismo. Una es una imposibilidad irreductible y otra es una posibilidad que nunca se va a instalar como tal, puesto que siempre va a derivar en otra. Eso me parecía a mí que había que acentuar. Por otra parte, tenía alguna pregunta respecto a lo político ahí, una inquietud. ¿Qué No, le no sé, sale más con respecto? yo creo que sí, o sea, esto que también hemos platicado, Florencio, sí me parece ahí un asunto a seguir tratando, ¿no? Sí, lo que señalas me parece muy interesante, si hay dos tipos antagónicos de formas de pensar la otredad, ¿no? No sé, Mau, ¿tú qué dices? Porque creo que también no necesariamente la otredad tiene que pensarse especularmente tampoco, ¿no? Sí, es que sí, digo, ahí, digo, apelando a los registros etnográficos, es muy complicado, ¿no? Porque sí hay como que forzarlos a llevarlos a una manera de ver posibilidades, ¿no? O sea, como que al menos lo que aparece y como lo presentan la mayoría de los autores, por ejemplo, Johannes en el arte amerino, las imágenes huicholas, lo que hace es mostrar que pues, siempre son ambiguas y que a veces de repente sí es una representación y a veces sí es con No. una presentificación de quién sabe qué, ¿no? Y en esa ambigüedad hay algo que, escuchando a Florencio, ¿no? No sé si lo alcanzo a seguir, pero es como sostener una, una, una posibilidad de alteridad que pues, queda como indeterminada, indecidible, ni siquiera sabría cómo pensarla, ¿no? No tan radical como la que él está diciendo de esa imposibilidad que estaría pues, cifrada en la no relación, ¿no? Esa me parece que sí sería un punto muy sugerente a seguir trabajando desde lo que está diciendo el psicoanálisis, ¿no? O cómo opera. ¿No? Pero decías de lo político, Florencio, Sí, estoy de acuerdo, Mauricio, sí. Estoy de acuerdo, a ver, sí. Eh, con esa alteridad indeterminada. Es decir, con la lectura de esa inmanencia como una otredad indeterminada. Eh, eso políticamente me parece que al militante eh, lo pone en una temporalidad, lo pone a jugar. Es decir, ¿qué alteridad habría en esa temporalidad que se determina continuamente en otra y en otra? ¿No? ¿Qué es lo que trae esos otros cuerpos y esa extrañeza que aparecen en las clanes, tribus, no sé cómo nombraba, que investiga Viveiros, ¿no? Viveiros de Castro. Eh, al militante entonces lo pone, la alteridad sería directamente el flujo que altera continuamente. La alteridad no podría uno situarse más por fuera de lo que justamente se está determinando e indeterminando continuamente. De manera tal de que la militancia y, por ejemplo, las nociones urgentes que pueden ocurrirnos respecto a que, bueno, que mueren las especies, que el calentamiento global, etc., la militancia va a estar subyugada a lo que aparece como posible. No va a tener un horizonte desde el cual diga hay algo necesario hacer, sino que como el tiempo y como el espacio
se va consolidando, se va agenciando, se va ensamblando de acuerdo a lo posible, solo puede, digamos, la militancia asentir aquello que viene como posible. No habría, por ejemplo, un necesario que aún no viniera, pero que indeterminadamente figure como un horizonte que dicte o designe, o sea, un designio de la militancia política. El mundo futuro, por ejemplo. O el mundo futuro, sí, con las especies, con los otros, ser otro con los otros, por ejemplo. Necesario. ¿Qué sería eso? No, el mundo, ese mundo posible con nosotros, con las otras especies, es en tanto viene en la indeterminación que constantemente se va fijando y va saltando a otra. Me parece que en ese sentido queda varada la militancia ahí, queda varada porque ha renegado de lo necesario, bajo esta perspectiva inmanente. Creo que habría que decir lo mismo respecto a la perspectiva psicoanalítica también, porque tampoco sitúa lo necesario como un horizonte indeterminado. Las dos perspectivas, al tratar de anular el enfoque positivo de la necesidad como lo necesariamente verdadero, no incorporan lo necesario como materia de su política, por decir así, materia de su militancia, materia de... O sea, las dos me parece que... No sé, no sé si me hice entender. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, pero me haces pensar más preguntas, me dejas más preguntas, pero bueno, Fer tenía una pregunta, una intervención acá, ¿verdad? ¿Quieres decirla, Fer? No, solamente que siempre que se habla de otredad me pasa una cosa rara, capaz porque se habla tanto de otredad, me genera una cierta sospecha. Es que creo que supone inevitablemente en algún punto algún tipo de mismidad, ¿no? Y Es que justamente... pero ese es el punto, justo ese es el punto. Me parece que ese es el asunto, o sea, y creo que es lo que está diciendo Florencio, o sea, que hay hay maneras muy distintas de plantear la otredad, ¿no? Y una es, eh, está sostenida sobre la noción de imposibilidad, ¿me entiendes? Yo La creo que otra, en seguir... cambio, es constantemente otra, y es infinita en ese sentido. Es lo que dice. Creo que en Pero, términos de otredad, sí. ¿eh? Yo creo que seguir pensando en esos términos es un problema en sí, ¿no? ¿Por qué Porque lo eso dices? implica lógica. La otredad implica que hay alguna cosa que es como una mismidad y hay una cosa que es una cosa otra. Y justamente eso creo que es lo que está hoy en cuestión, por lo menos desde estos otros discursos, ¿no? ¿Qué es lo propio, qué es lo otro, qué es lo mismo, ¿no? Es decir, nunca fuimos humanos, que fuimos los cyborgs, es decir, me parece que todo eso está puesto en cuestión y seguir pensando con esa lógica me parece que hace obstáculo. Yo no digo que podamos desembarazarnos de la otredad, ni mucho menos. No sé ni cómo se haría. Es decir, por lo menos no darla. No, yo creo que el punto es como que estamos trayendo es justamente cuál es la naturaleza de esa otredad, porque cuando decimos otro, ¿a qué nos referimos, no? Esa es la cuestión. En ninguna de las... A mí me parece, Fernando, me parece que en ninguna de las dos posturas, tanto la lacaniana, digo, ¿no?
me parece a mí, la lectura que yo tengo, digamos. Y esta lectura, por ejemplo, de Castro, o de las dos, opera una mismidad que anticipe esa otredad. Es decir, que el otro sea otro, en tanto otro que yo, otro que lo que había, otro que lo mismo, que lo semejante. En ambas, la otredad, por un lado indemostrable, es que no se va a alcanzar a través de la lógica. Por ejemplo, la cuestión de que dice Alush, el no del no relación sexual, no es un no lógico, es un no fáctico. Es decir, allí en la facticidad no vamos a poder demostrar si hemos tenido o no relación con el otro. Si por ejemplo, si el otro ha gozado. Y en Deleuze tampoco. En Deleuze tampoco, ¿no es cierto? La cuestión de la mismidad. Es decir, en ambas posturas, la mismidad está subordinada a la alteridad. Claro, pero subyace en esos términos, mismidad, otredad, es decir, es toda una lógica. Me parece que nos cuesta mucho salir. Que a mí me parece que estos discursos están planteando otra cosa. Sí. ¿No? Sí. Me parece que ser con otros, devenir con otros, lo de Haraway, por ejemplo, es como otra cosa, no es, claro, el lenguaje, hay un tema con la lengua también, porque la lengua está estructurada, ¿no? También de ese modo, ¿no? Y entonces pone Sí. los límites para... Pues yo creo no sé si puedo intervenir. Sí, sí. Bueno, no sé. Justamente con el lenguaje también, Fernando, pienso, ¿cómo es que el lenguaje, si está subyugado a una siempre alteridad, cómo es que puede nombrar? ¿Cómo es que algo se nombra? Inclusive algo, nombrar. Ahí el lenguaje de algún modo quizás está haciendo una denuncia de que no puede participar de la temática ontológica que justamente, la cual justamente profiere o justamente desde el lenguaje se explaya. Porque para poder explayarse necesita de un islote positivo de decir, entonces este sería el designio. Por ejemplo, devenir. Ajá, devenir, bueno, perfecto. O sea, por ejemplo, la temporalidad es siempre otra. No hay tal presente. Por ejemplo, en estos momentos podemos estar quizás adentro de una ballena, ¿no? Y lo que habla son los jugos gástricos de la ballena. Pero, ¿cómo es que designó justamente la mutación? ¿Cómo es que designó? Entonces, de algún modo el lenguaje es difícil ahí, apartarse de si hay una mismidad en juego. Es que yo, Que deba nombrar. Es que yo creo que ahí, que hay un asunto con, que justo era el que traíamos con Bizet también, porque en algún momento él decía, es que estamos en una escena posttextual, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser eso, no? Entiendo que, digamos, hay una herencia kantiana que nos obliga a veces a pensar las cosas en términos de que no se puede accesar
a la realidad, ¿no? Que queda la cosa en sí fuera de nuestra representación. Y me parece que es un problema eso, efectivamente, y creo que es el idealismo, ese es el idealismo. Y entonces siempre tienes el problema de que la teoría nunca te da cuenta de lo fáctico, ¿no? Y creo que efectivamente ahí es un asunto. Pero ¿cómo puedes accesar sin mediación a lo real? Digamos, en algún momento pasa por el hablar y ahí entramos en esto que tú traes, Florencio, ¿no? Sí, pero habría que ver si todo pasa a ser mediado por el Sin duda que lenguaje. no, sin duda que no, sin duda que no, sin duda que no. Sin duda que no, sin duda que no. No, no, yo no digo que todo tenga que ser mediado por ahí, pero digamos, tampoco creo que puedas prescindir, ¿no? Absolutamente. No sé. Pero a mí me parece, por ejemplo, todas las operaciones con la lengua que hacen, por ejemplo, todas los discursos feministas, los discursos queer, etcétera, etcétera, y otros discursos, las invenciones en la lengua, dan cuenta justamente de que hay una imposibilidad que tiene que ver con la lengua, pero con la lengua que nos ha producido, de la que somos producto hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Claramente. Entonces, quizás se trata justamente de producir cosas nuevas o de la posibilidad de, no sé, fabular, como dice Haraway, o producir hipersticiones, como dice Nigland, es decir, como otros modos de relación a lo real que no sean las que hasta ahora hemos usado. No sé. Claro, claro. No, no, totalmente. Por ahí, ese es el punto, claro, sin duda. Perdón, aquí hay una intervención de Alberto Carvajal que dice, comparto este prurito por la otredad, donde ni yo otro dejarían de ser lo más importante. Justamente el lenguaje hace esta distancia de cuyo fondo aparece lo que nos apantalla vía la mirada. Es el terreno del oculto centrismo. Está en Facebook, si no le diría que lo dijera a él porque quizás merece un poco de explicación, pero bueno. Oculocentrismo debe ser. Oculocentrismo, perdónenme. Sí. Oigan, yo creo que nos quedamos todos con muchísimas preguntas y yo me quedo pensando en todo lo que platicamos. Pero pues ya llegamos a la hora, no sé si quieran decir algo más o... Alicia dijo aquí, creo que se invierte la pregunta de qué es por cuándo es, como en el arte cuando hay arte. Ajá. ¿Qué es lo que hay? Dicen algunos que la pregunta es ¿qué es lo que hay? Sí. Bueno, pues si no tienen más, yo creo que estaría bien dejarlo acá para poder continuar, que quedemos un poco tocados y con ganas de seguir platicando. Y seguramente volveremos a hacer algo. Florencio, de hecho, va a presentar pronto en Ediciones, supongo que algo de lo que nos trajo hoy o de lo que planteó hoy. Pero ya les avisamos y no sé si hay algo más que quieran decir, Mao y Fer o alguien más. La escucha a cosas tan complicadas. Sí, sí, igual, muchas gracias. Y miren, es algo para mí muy emocionante, o sea, como que sí, por ejemplo, esta antropología de la que nos estamos valiendo, pues más o menos tuvimos noticia en México a finales de los 90, ¿no? Mediados por ahí, y poco a poco ha ido asentando de una forma muy generosa, al menos etnográficamente, ¿no? En nuestros trabajos, ¿no? Pero nos costó mucho, mucho, mucho ir como cachando de qué hablaban, familiarizándonos con los términos, las formas en las que opera, las intervenciones que hay muchas diferencias además entre todas y todos los autores, entonces creo que eso es algo muy generoso que en Ediciones de Justín le hayan dado chance a todo esto que pues, ya es una avalancha, ¿no? Y que me parece hasta pues muy generoso que también pues como desde nuestra práctica pues podamos ponernos en cuestión y ver si
estamos posibilitados para allegarnos, darles acogida o de plano pues ya mejor renovarse y ver qué hacemos con tantas emergencias, ¿no? Entonces pues es muy lindo que al menos tengamos lugar. Gracias. ¿Perdón? Que Gaia se haga cargo y listo, ya está. Cosa que sería difícil, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, pues que tengan muy buen fin de semana y gracias a todos. Bye. Chao.